¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Es un placer saludarles en un programa más de Contador Digital. Su servidora Yadir Albor les da la bienvenida y el día de hoy vamos a platicar de un tema que no sé si se lo han cuestionado, ¿verdad? Porque este decreto de subsidio para el empleo entró sin aguas va. O sea, cuando nos dimos cuenta, 1 de mayo, Día del Trabajo, todos descansando, festejando, entra el decreto con aplicación a partir del 1 de mayo. Y entonces, pues todos corriendo, cálculo de nómina, cálculo semanal de la nómina, tenemos cálculo quincenal, tenemos cálculo mensual, ajuste mensual de nómina, y lo único que hicimos fue, pues, entrarle al tema, resolverlo con la interpretación que cada uno le dio, el criterio que consideró que era el adecuado para respetar lo que dijo la autoridad sin obviamente poner en riesgo a la empresa o al trabajador. Pero entonces el día de hoy vamos a ver esos cuestionamientos que aún no tienen respuesta y por lo cual esperamos de parte de la autoridad ya sea una resolución miscelánea, una actualización a lo que sería la guía de llenado del complemento de nómina 1.2. Y para entrar al tema, pues primero vamos a platicar qué es el subsidio. Estarán de acuerdo que el subsidio es un beneficio fiscal que por ley le da el gobierno al trabajador a través del patrón, ¿no? Y que obviamente este beneficio se maneja siempre que haya una determinación de ISR, es decir, cuando existe un cálculo de ISR va a entrar esta aplicación del subsidio para el empleo y va a depender del ingreso del trabajador. Pero vamos a empezar a analizar un poquito acerca de esas diferencias entre el decreto del 2013 contra este decreto del 2024. Y entonces, fíjense, analizando yo lo que hice fue hacer un cuadro comparativo para que fuera más fácil el análisis. Y entonces vamos a ver que la primera duda que surge está en el primer párrafo. Recordemos que el decreto tiene una sección que se llama considerando, donde da la explicación o la justificación de por qué entra este decreto y después tiene artículos que establecen el decreto. Pero ya puntualmente en el decreto, en el del 2013 decía, los contribuyentes que perciban ingresos del artículo 94 del primer párrafo, fracción primera. Y este decía, gozarán del subsidio para el empleo. Para el del 2024 habla de los trabajadores, ya no habla de contribuyentes, pero vuelve a hacer referencia al mismo artículo. Los trabajadores, ¿a qué se refiere? El artículo 94, primer párrafo, fracción primera. Pero aquí hay una palabra que nos pone en duda porque dice, podrá gozar del subsidio. Haciendo un análisis con algunos colegas de manera más profunda, la diferencia entre gozará y podrá gozar se interpretaría como que el patrón pudiera decidir si aplica el subsidio del 2013 o del 2024, sobre todo considerando que no se ha derogado el decreto del 2013. Sin embargo, ¿qué fue lo que estuvimos haciendo durante mayo y estamos haciendo ahora en junio? Solo aplicar el del 2024, pero sigue quedando la duda si es que estuviera en la posibilidad de seguir aplicando el del 2013 si esa fuera decisión o fuera en beneficio del trabajador, de los trabajadores, sobre todo considerando lo que más adelante veremos del cambio que hubo entre la tabla y el monto del subsidio. Comparando los dos decretos, sigue exceptuando los conceptos de prima de antigüedad, retiro, indemnización y otros pagos, que recordarán que para este tema la guía de llenado hace mención de cómo se tienen que timbrar estos conceptos y para ello les recuerdo que próximamente se vuelve a aperturar el diplomado de CFDI
agregado, añadido, con muchas cuestiones donde veremos a detalle este tipo de cálculo y cómo se tiene que timbrar. Pero hoy, para fines del programa, esto va a quedar exceptuado de lo que es el subsidio para el empleo. Siguiente comparación importante que volvió a generar dudas. En el decreto del 2013 se aplicaba una tabla donde iba en decreción o iba disminuyendo el subsidio a aplicar de acuerdo al ingreso del trabajador. Sin embargo, en este decreto, el límite para aplicar el subsidio era un ingreso de 7,382.33, ni siquiera el mínimo de 2024. Eso quiere decir que alguien que ganara el mínimo ya no era susceptible de la aplicación de subsidio para el empleo. Sin embargo, alguien con una jornada reducida o quien con incapacidad que solamente trabajara una semana y que ganaba en el mes 1,768 era acreedor a un subsidio de 407 pesos con 2 centavos. Cuando llega el decreto del 1 de mayo, resulta ser que la autoridad dice que ahora va a ser un porcentaje que es el 11.82 de la UMA mensual. ¿Cómo determinamos la UMA mensual? Recuerden que en la publicación que hace en este caso el INEGI en el mes de enero, publica lo que es la UMA diaria, la mensual y la anual, que para sacar la mensual lo que hace es que la diaria la multiplica por 30.4, que da alrededor de 3,300 pesos. ¿Cuál fue la duda que aquí primero surgió? Que en las consideraciones la autoridad habla de un subsidio para el empleo de 390 pesos sin centavos. Pero al aplicar la fórmula del artículo 1, donde dice que el subsidio para el empleo corresponde al 11.82% de la UMA mensual, el resultado da 390.12, lo cual volvió a dejar a interpretación de ¿cuál es el subsidio correcto? ¿390 o 390.12? Y yo sé que me dirán, Yadira, son 12 centavos. ¿Qué son 12 centavos? Pues 12 centavos en un cálculo de ISR puede hacer una diferencia muy notoria en el dinero o el flujo de efectivo que va a recibir el trabajador. Esto sigue en el aire, estamos esperando cuál sería la aplicación correcta. ¿Qué fue lo que cambió aquí? Que obviamente se incrementó el límite de base de ingresos para la aplicación del subsidio a 9,081 pesos al mes. Ya no va a ser el límite de 7,382, sino ahora quien gane hasta 9,081 va a ser susceptible del pago de la aplicación de subsidio para el empleo. Solamente que aquí creo que tenemos que analizar más allá porque obviamente si está hablando de un porcentaje de la UMA y la UMA cambia cada año, pues cada año se va a ir modificando este monto de subsidio al empleo a aplicar. Lo que quedaría en duda sería si el ingreso gravable mensual también se iría incrementando, porque si no, volveríamos a llegar al punto de que si el próximo año incrementa el salario mínimo, pues cada vez menos personas van a ser sujetas de alcanzar el subsidio para el empleo, con una aclaración importante. Los 9,081 está hablando de un ingreso gravable mensual. Eso quiere decir que el trabajador pudo ganar más de 9,081 y seguirle aplicando subsidio para el empleo si el resto de los ingresos fueron exentos. Ejemplo, puede tener horas extras, puede tener vales de despensa, puede tener fondo de ahorro, puede tener prima vacacional, puede tener aguinaldo, donde hay una parte exenta de acuerdo al artículo 93, donde nuevamente les vuelvo a hacer la invitación al diplomado de CFDI, porque ahí analizaremos cada uno de estos conceptos, cuál es la parte exenta, cómo timbrar, qué es lo que dice la guía de llenado. Así es que estén muy atentos al diplomado porque estoy segura que les será de gran ayuda. Entonces, aquí quedó claro la diferencia y la duda es 390 o 390.12. Siguiendo analizando este decreto, resulta ser que este decreto
también aquí donde está la tabla, hace mención en el decreto del 2013 que cuando en el cálculo la determinación del ISR es menor al subsidio para el empleo, se debe de entregar o se deberá entregar al contribuyente la diferencia que se obtenga. Eso daba que hasta abril del 2024, si en la determinación del ISR era menor al subsidio aplicable, pues obviamente la diferencia se le entregaba al trabajador con el concepto 002 de otros pagos, que por ahí lo tenemos en la guía de llenado, y se devolvía el subsidio y decía subsidio efectivamente entregado al trabajador. Cuando llega este decreto hace mención que en el caso en que el impuesto a cargo sea menor que el subsidio para el empleo mensual obtenido conforme al artículo, la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a cargo posteriormente, ni se entregará cantidad alguna por concepto de subsidio al empleo. Es decir, ya no hay devolución, pero esta frase donde dice aplicarse contra el impuesto que resulte a cargo posteriormente, y si yo a esto le añado que en las consideraciones del decreto, me voy a adelantar, es que no me acuerdo dónde quedó, voy a abrir un momento el decreto porque quiero que vean esta parte que les quiero mostrar. En las consideraciones, este es el decreto del 2024, y en las consideraciones viene un último párrafo en la primera hoja, que es el párrafo 14, si lo quieren contar, donde dice que con el objeto de simplificar, aquí lo estoy leyendo, con el objeto de simplificar el esquema actual de subsidio para el empleo y disminuir los costos administrativos asociados a su aplicación, se considerará conveniente establecer que el subsidio para el empleo pueda aplicarse hasta el monto, déjenme ver, siguiente página, hasta el monto, ay, perdónenme, es que esto sí me está, hasta el monto del impuesto sobre la renta a cargo sin que se entregue cantidad alguna por dicho concepto. Esta es una pregunta que les prometo que espero que no solo ustedes, sino muchos desarrolladores, todos tenemos, porque si en las consideraciones dice que el subsidio para el empleo solo se aplica hasta el impuesto sobre la renta a cargo, pero en el decreto, en el en el artículo segundo, que también aquí lo estoy mostrando, artículo segundo párrafo, déjenme nada más localizarlo allí, perdónenme, es que esto del PDF como que me cuesta más trabajo, pero aquí artículo segundo párrafo dice, en los casos en que el impuesto a cargo del trabajador sea menor que el subsidio para el empleo obtenido, la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto posterior ni devolverse cantidad alguna. Pero aquí yo me pregunto, porque aquí lo que dice es que yo puedo aplicar, o sea, si yo sigo analizando este artículo, espero no confundirlos, pero miren, aquí dice en que no le voy a devolver, eso me queda claro. Sin embargo, aquí eso lo tenemos claro, antes lo devolvía, ahora no. Pero si sigo leyendo, dice que cuando yo realice pagos menores a un mes, que es el cuadrito tercero, ahorita me regreso a las siguientes preguntas, para yo aplicar el subsidio que corresponda, tengo que dividir la tabla en el 2013, la tabla, en el 2024 el monto del subsidio entre 30.4 y luego multiplicarlo por el número de días que corresponda al periodo. Y el siguiente párrafo dice que el subsidio no debe de exceder o no puede exceder el monto mensual. Entonces, a ver, tratemos de armar ideas.
Primero me dice que si yo pago periodos menores a un mes, yo tengo que dividir el monto del subsidio entre 30.4 y multiplicarlo por el periodo de pago, que aquí vuelve a ser una incógnita que lo hemos tenido no solo desde el 2024, sino desde el 2013. Si se debe de entender como periodo de pago los días trabajados o los que corresponden a la nómina. ¿Y por qué hago este cuestionamiento? Porque muchos patrones dicen, oye, es que ya caché que este trabajador se daba cuenta, ahorita ya no lo va a poder hacer porque no se lo devuelvo, pero cuando le devolvía el subsidio, si ganaba menos, le devolvía subsidio y en consecuencia había trabajadores que preferían faltar para ganar menos y tener más dinero por el subsidio. Yo sé que algunos sí me van siguiendo y me están entendiendo perfectamente bien. Ahora con 2024 ya no hay devolución. Entonces vuelvo a hacer la misma dinámica, 390.12 entre 30.4, lo multiplico por los días del periodo que desde mi criterio es los que corresponde los días de la nómina. Si yo pago quincenal será 15 o 15.20, si yo pago semanal serían 7, porque en mi lógica está que cuando yo le hago la retención del impuesto, no le retengo el impuesto por los días que trabajó, le retengo el impuesto por el ingreso que obtuvo en ese periodo. En ese mismo análisis tendría que ser la aplicación del subsidio. Pero entonces ahí ya surgió otra duda, ¿ya vieron? ¿Por días trabajados o por periodo? Pero bueno, lo hacemos por día del periodo. Y luego el siguiente párrafo dice que no tiene que exceder a los 390.12 en el mes. Pero luego me regreso al que habíamos dicho de que no hay devolución, a este que decía acá, de que no lo devuelva y que no lo puedo guardar, y luego leo las consideraciones que dice que el subsidio lo aplico hasta el ISR determinado. Entonces, si se fijan, en menos de 2 párrafos, más de 3 cuestionamientos. Primero, ¿lo aplico por días trabajados o por periodo de pago? Segundo, no tengo que exceder los 390, pero al momento de aplicarlo, voy a poner un ejemplo, nómina semanal, el subsidio que yo tendría que aplicar en la semana, si 390.12 lo divido entre 30.4 y lo multiplico por 7, me daría 89.83. Ese sería el subsidio que yo tendría que aplicar en una nómina semanal. Pero entonces el cuestionamiento sería, si al determinar el impuesto del ingreso de esa semana, determino que el ISR es de 70 pesos, 89.83 es mayor que 79. ¿Qué tendría yo que aplicar como subsidio causado? ¿Los 79 que es hasta el monto del ISR determinado o los 89.83? De cualquier forma no le voy a devolver porque el subsidio entregado va a ser 0. Pero este sigue siendo un cuestionamiento muy importante que sigue sobre la mesa de qué es lo que tendríamos que hacer, porque al final del día, de acuerdo al artículo 3 de este decreto, el subsidio causado que voy a ir aplicando cada nómina y que no tiene que exceder de 390.12, lo voy a utilizar en el cálculo anual. Pero entonces aquí viene otro cuestionamiento. A ver, si yo pago nóminas semanales y cada nómina aplico 89.83 por 3 me da como 260 y algo de pesos. Y la última semana me falta aplicar 120. ¿Yo qué hago? ¿Aplico los 120 para llegar a los 390.12 o vuelvo a aplicar 89.83 porque mi periodo de pago es semanal? ¿Ven cómo si nos metemos un poquito más al subsidio empieza a ser como muy complicado, muy complicado? Bueno, yo sé que me extendí, así es que vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial para regresando concluir cuáles son las principales dudas de este subsidio para el empleo y cómo aplicarlo. ¿Ya cuentas con tu renovación de registro de REPSE? Recuerda que si obtuviste tu registro de REPSE en 2021, solo tiene vigencia de 3 años y podrás renovarlo durante los últimos 3 meses previos a su vencimiento. Dentro de los trámites debes de contar con tus pagos al corriente de SAT,
IMSS e Infonavit, y ahora también con el registro patronal de Fonacot. No vayas a perderlo porque en caso de que se te pasen los tiempos pierdes el registro y lo peor, pierdes a tu cliente. Evítate dolores de cabeza y acércate con nosotros para que realicemos el trámite. Más información al 55 81 54 74 37 o al correo despacho@imefi.com.mx. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invito para que nos acompañen en el próximo curso que tendremos sobre la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Acuerdos Conclusivos. ¿Y esta ley por qué es interesante? Bueno, primero porque ya salió publicada el 26 de enero, pero además porque es un tema muy longevo que pocas veces se le tomó atención desde 2016. Implica que prácticamente todo lo que se lleva a cabo con los acuerdos conclusivos, pues ahora lo vamos a tener posible en un juicio de nulidad. ¿En qué consiste? ¿Cómo se debe promover? ¿Qué debemos esperar? ¿Cómo lo debemos llevar a cabo? Todos esos detalles van a venir en esta plática que tendremos para que ustedes se enteren de las posibilidades de las decisiones a tiempo y cómo proceder ante los actos de autoridad. Recuerden, Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Acuerdos Conclusivos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y les tengo una invitación a través de IMEFI para poder platicarles de la NIF D4, Impuestos a la Utilidad, donde vamos a estar platicando del impuesto causado, el impuesto diferido y el método de activos y pasivos para poder determinar este impuesto diferido. Vamos a analizar la tasa efectiva de impuesto, la tasa legal, la tasa causada, la tasa diferida, la importancia de la repercusión de impactar el impuesto diferido. Vamos a estar analizando el aspecto de cómo determinarlo cuando nunca lo hemos realizado y es la primera vez que lo vamos a incorporar, así como las veces subsecuentes ya de una vez determinando el impuesto diferido. Así es que ustedes pregunten ahí la información, vean la cuestión de su agente, todas las cuestiones de las personas interesadas para hablar de esta NIF D4. Los esperamos pronto. Bueno, pues estamos de vuelta ya para concluir el programa y entonces siguiendo comparando la aplicación del subsidio, pues obviamente desapareció la parte donde decía que en el 2013 el subsidio que yo entregaba lo podía acreditar contra el ISR que yo retenía. Al ya no haber devolución, pues obviamente desaparece el acreditamiento. También sigue... Y esto sigue igualándose, que obviamente el subsidio que está causado pues no va a generar un ingreso para el trabajador. También nos hace mención de que cuando yo pague periodos mayores a un mes, pues obviamente el monto del subsidio lo multiplicaré por los meses y lo aplicaré. Pero aquí viene otro dato interesante en esta comparación, porque hace mención de que, y lo hacía también en el 2013, que cuando un trabajador tenía más de un empleador, debería de elegir qué empleador le aplicaba el subsidio. Y después decía, al empleador que le entregue el subsidio para el empleo, en cuyo caso deberá comunicar esta situación por escrito a los demás empleadores a fin de que ellos ya no le den el subsidio. Pero aquí decía que lo tenía que comunicar por escrito al resto. Nadie lo hacía. Hoy en día sigue diciendo lo mismo. El empleador que les aplique el subsidio para el empleo, en cuyo caso deberá comunicar esta situación por escrito a los demás empleadores. Pero agregaron un párrafo muy interesante porque dice que en este caso los empleadores deberán conservar dicho escrito como parte de la contabilidad que deberá llevar conforme a las disposiciones fiscales. Eso quiere decir que ahora sí, este documento formaría parte de la contabilidad para efectos fiscales y los trabajadores tendrán que ser muy honrados si tienen más de un patrón para poderles comunicar y que solo uno les aplique el subsidio para el empleo.
El resto del decreto, como les dije, el artículo 3º habla de cómo voy a utilizar este subsidio causado en el cálculo anual del trabajador. Y el artículo 5º es el que sigue dándonos esperanza ante todas estas incógnitas, porque dice que el Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del decreto. Pero entonces, ¿cuáles son las dudas que quedan? Primero, ¿es opcional o no es opcional el decreto del 2024 y sigue vigente el del 2013? ¿Aplico 390 o 390.12? ¿Aplico subsidio hasta el monto del ISR o lo ajusto a los 390.12 al mes? ¿Qué otra duda teníamos? Voy 3 y teníamos una más que era la carta del empleador. ¿Quién la tiene que entregar? Dice que el empleador, pero ni modo que el patrón vaya a buscar al otro patrón, ¿verdad? En realidad tendría que ser el trabajador y hablar con mayor claridad. Y el otro tema sería, pues básicamente, una duda más, que no está tan clara la lectura del decreto, pero que a mí me sigue llamando la atención. Recuerden que tenemos para modificar las nóminas hasta febrero del siguiente año. Si yo decido o yo al verificar determino que tengo que modificar las nóminas del mes de enero, ¿con qué decreto lo hago? ¿Con el del 2013 o con el del 2024? La verdad es que en mi lógica es que tendría que aplicar el del 2013 porque ahí todavía había devolución y en cuyo caso tendría que ajustarlas. Pero todas y esas más dudas siguen en el aire. Por lo pronto, mi recomendación para todos ustedes, muy importante, verifiquen que a partir del mes de mayo en sus nóminas no tengan devolución de subsidio. Con no tener devolución de subsidio, estamos del otro lado. Les recuerdo que en el diplomado vamos a ver esto con ejercicios prácticos en una hoja de Excel para ver los cálculos. Hoy solamente se los platiqué y esperen, próximamente vamos a tener una invitada especial que nos va a hablar acerca de cómo es que los softwares afrontaron este cambio de subsidio para el empleo. Pues como siempre, agradezco a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén sin importar el tiempo y la distancia. Su servidora Yadira Albor los invita a que nos vean en un próximo capítulo de Contador Digital.